Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a una nueva edición de Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles una novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Publicada en abril de 1891, primer año de la década que celebraría a Wilde como el dramaturgo más exitoso de su época, al tiempo que lo menospreciaría como el delincuente sexual más infame de su tiempo. Fue su primera obra de arte de gran magnitud y éxito. Es una novela que habla sobre la belleza, sobre la juventud, sobre el miedo a envejecer, sobre la maldad, sobre la culpa, sobre el deseo, sobre el arte. A mí me aterrorizó la primera vez que la leí y ahora me ha parecido una novela profundamente ética. Vamos allá. El denso aroma a rosas llenaba el estudio, y cuando la ligera brisa estival caracoleaba entre los árboles del jardín, por la puerta abierta se deslizaba el intenso perfume de las lilas o el aroma más delicado del arce de flores rosadas. Así empieza la novela. Basil Hallward pinta el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza. Y mientras lo hace sonríe. Está con él Lord Henry, un personaje fundamental, cínico, culto, inteligente, divertido, siempre de buen humor, pero en el fondo desencantado. Lord Henry le dice que es sin duda su mejor obra y le anima a exponerlo, pero extrañamente Basil le dice que no lo va a hacer. He puesto demasiado de mí en él, dice. Temo haber mostrado en él el secreto de mi alma. Y cuando Lord Henry le dice que se lo explique, Basil le cuenta que hace 2 meses asistió a unas veladas y vio por primera vez a Dorian Gray. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí palidecer. Fui presa de una curiosa sensación de terror. Supe al instante que me hallaba ante alguien cuya mera personalidad resultaba tan fascinante que, en caso de permitírselo, absorbería por completo mi naturaleza, mi alma e incluso mi arte. De pronto, algo pareció decirme que me encontraba al borde de una terrible crisis en mi vida. Tuve la extraña sensación de que el destino me tenía reservadas exquisitas alegrías y exquisitas penurias. El señor Gray, dice el pintor, es ahora para mí todo mi arte. Cuando Lord Henry dice que quiere conocerle, Basil le dice primero que no quiere, y ante lo inevitable le dice que tenga cuidado, que no le influencie, porque sería perjudicial para Dorian. Dorian Gray está esperándoles en la sala de al lado, tocando el piano, preparado para volver a posar. Lord Henry le miró. Sí, a juzgar por sus labios delicadamente perfilados, la franqueza impresa en sus ojos azules y su dorado cabello rizado, era sin duda un joven maravillosamente apuesto. Había en su rostro algo que inspiraba en los demás una confianza inmediata. Albergaba en él todo el candor y la apasionada pureza de la juventud. Daba la impresión de haberse mantenido a salvo de la mundanal contaminación. No era de extrañar que Basil le adorara como lo hacía. Entonces, en contra de lo que ha pedido Basil, Lord Henry empieza a envolverle con su palabrería, con su visión de la vida. Mientras Dorian posa, le habla del alma de las personas, de las influencias, de las virtudes reales de una persona, de sus pecados. El objeto de la vida, le dice, es la evolución personal. Le habla de la importancia de tomar realmente conciencia de la auténtica naturaleza de cada uno y del deber que cada uno se debe a sí mismo. Y le dice que cada uno de los impulsos que nos empeñamos en sofocar germina en la mente y termina por envenenarnos, que el pecado es una forma de purificación, que nada permanece en la memoria salvo el recuerdo del placer o el lujo del remordimiento, que el único modo de librarse de la tentación es ceder a ella. No hay duda de que Wilde se inspiró en sus propias experiencias para recrear determinadas atmósferas, pero hay otros paralelos con la vida de Wilde, ya que sus mejores amigos aparecen representados en los personajes principales, como Basil y Lord Henry, así como su forma real de pensar. No cabe duda de que el mismo Wilde era presa de sentimientos de hastío y de fracaso personal, o de encontrarse rodeado por un decorado artificial. Pero esta novela es más que un relato velado sobre sus preferencias sexuales, ya que también
explora lo que le afligía en la intimidad. Dorian le escucha en silencio, totalmente inmóvil, boquiabierto y con un brillo extraño en sus ojos. Apenas es consciente del cúmulo de influencias nuevas. Las palabras de Lord Henry han tocado en él alguna cuerda oculta y hasta entonces intacta que de pronto parece vibrar y palpitar al ritmo de un curioso latido. La juventud, sigue Lord Henry, es lo único que merece la pena poseer. Dorian no respondió. Simplemente se limitó a pasar apáticamente por delante del cuadro y a volverse hacia él. Al verlo, dio un paso atrás y durante un instante un arrebato de satisfacción tiñó de color sus mejillas y una mirada de júbilo asomó a sus ojos, como si se hubiera reconocido por vez primera. Se quedó donde estaba, totalmente inmóvil y perplejo, ligeramente consciente de que Hallward le hablaba, aunque sin captar el sentido de las palabras del pintor. La sensación de su propia belleza le asaltó como una auténtica revelación. Jamás la había tenido hasta entonces. ¡Qué triste! Yo envejeceré y me volveré horrible y repugnante, mientras él no envejecerá más allá de este día de junio. ¿Cuánto daría porque fuera al revés y fuera el cuadro el que envejeciera? Por eso, lo daría todo. Sí, no hay nada en el mundo que no estuviera dispuesto a dar. Daría mi alma por ello. Pero ¿quién es este Dorian Gray que revoluciona la sociedad londinense con su belleza? Es el último nieto de Lord Kelso. Su madre era Lady Margaret Devereux, una joven de extraordinaria belleza que volvió locos a los hombres al huir con un simple subalterno de un regimiento de infantería que pocos meses después de la boda murió en un duelo. Las malas lenguas dicen que todo fue organizado por Lord Kelso, al que nadie volvió a hablar en un club. Tampoco Lady Margaret volvió a dirigirle la palabra. Ella murió un año después, dejando un hijo. Lord Henry y Dorian Gray coinciden en muchas veladas. En ellas, uno luce belleza y el otro inteligencia, y los temas siempre son los mismos. Una noche, una dama le pregunta a Lord Henry cómo podría recuperar la juventud, y Lord Henry le contesta que volviendo a cometer los mismos errores que cometió antaño, lo único que jamás lamentamos son nuestros errores. Un mes después, Dorian le cuenta a Lord Henry que se ha enamorado de una actriz, Sybil Vane. Le cuenta que estaba callejeando por Piccadilly y que pasó por delante de un teatrillo de aspecto absurdo en el que entró. Se situó en un espantoso y diminuto palco privado, cara a cara con un vulgar telón, en un lugar horrendo, abarrotado, donde mujeres vendían naranjas y cerveza de jengibre y los asistentes consumían frutos secos a manos llenas. La obra es todavía peor, aunque es Romeo y Julieta, con actores barrigudos y excesivamente maquillados, pero cuando sale Julieta, le cuenta Dorian a Lord Henry, se ve a una joven de apenas 17 años, con un rostro como una flor, una cabecilla griega enmarcado por unos rizos trenzados de cabello castaño oscuro, unos ojos como sendos pozos de violenta pasión y unos labios como pétalos de rosa. Es el ser más delicioso que ha visto en su vida. Le cuenta que su voz es asombrosa y que aún la oye al cerrar los ojos. Lord Henry era plenamente consciente, y un fulgor de júbilo tiñó sus ojos marrones como ágatas al pensarlo, de que gracias a algunas de sus palabras musicales y musicalmente pronunciadas, Dorian Gray había buscado a esa inocente joven y había decidido idolatrarla. En gran medida, el muchacho era una creación suya. Le había hecho precoz, y eso en sí ya era algo. El común de los mortales esperaba a que la vida les desvelara sus secretos. Sin embargo, para los menos, para los elegidos, los misterios de la vida quedaban revelados antes de que el velo fuera retirado. Dorian Gray se promete en matrimonio con Sybil. Ella es inmensamente feliz. Se lo ha contado claro a su madre y a su hermano Jim, que aunque tiene apenas 17 años, se va a embarcar como marinero para ganarse la vida y pronto se va a ir a Australia. Al hermano no le gusta nada el hombre que todas las noches va a ver a su hermana y del que no sabe ni su nombre porque ella le llama Príncipe Azul. Como hay Dios, le dice, te aseguro que si se porta mal contigo, le mataré. Una tarde, Dorian lleva a Lord Henry y a Basil al teatro para que vean y conozcan a Sybil. El teatro está lleno. Sybil aparece en escena.
Lord Henry piensa que es efectivamente una de las criaturas más hermosas que ha visto en su vida. Y su voz es exquisita, pero sorprendentemente el tono resulta del todo falso, demasiado ficticio, irreal. Y no es un problema de nervios, no, es simplemente mal arte, un absoluto fracaso. Dorian palidece mientras la contempla. Está confundido y ansioso. Ninguno de sus amigos osa decirle nada, pero Sybil les parece totalmente incompetente. Están decepcionados. Ha cambiado radicalmente, dice Dorian. Anoche era una gran artista y hoy no es más que una actriz mediocre y vulgar. No hables así de la mujer a la que amas, le contesta Basil. El amor es más maravilloso que el arte. Cuando sus amigos se van, Dorian va a ver a Sybil a su camerino. Dorian le dice que está decepcionado y que ha sido horrible, y se lo dice así, sin contemplaciones, sin ningún cariño. Ella le explica que antes de conocerle, su única realidad era ser actriz, pero que el amor le ha hecho descubrir la vulgaridad y la impostura que la rodeaba. Dorian se derrumba en el sofá. «Has matado mi amor», le dice. «Antes excitabas mi imaginación, ahora ni siquiera logras despertar mi curiosidad. Simplemente me dejas frío». Es durísimo con ella. «Ya no eres nada para mí. Jamás volveré a pensar en ti ni volveré a pronunciar tu nombre». Ella al principio no le cree, pero Dorian se va y la deja allí sin mirarla, llorando en el suelo, como una flor pisoteada. Dorian llega a su casa, solo. Cuando hizo girar la manilla de la puerta para acceder a su habitación, su mirada recaló en el retrato que le había hecho Basil Hallward y retrocedió sorprendido. Luego entró en la habitación, ligeramente perplejo. Pareció dudar mientras se quitaba la flor del ojal hasta que por fin volvió sobre sus pasos. Se acercó al cuadro y lo estudió con atención. A la débil luz que se colaba con dificultad entre las cortinas de seda de color crema, tuvo la sensación de que el rostro del retrato había experimentado un pequeño cambio. La expresión era distinta. Habríase dicho que había en la boca una sombra de crueldad. Era realmente extraño. Dorian dio media vuelta y dirigiéndose hacia la ventana descorrió la cortina. La brillante luz del amanecer entró a raudales en la estancia, barriendo a su paso las fantásticas sombras y confinándolas estremecidas a los sombríos rincones. Sin embargo, la extraña expresión que había observado en el rostro del retrato seguía allí e incluso parecía más evidente. La luz trémula y ardiente de la mañana le mostró las arrugas de crueldad alrededor de la boca con tanta claridad como si hubiera estado mirándose a un espejo después de haber cometido algún acto horrible. Dorian Gray coge un espejo y ve que no tiene ni una sola arruga como las que acaba de ver en su retrato. De pronto le viene a la cabeza lo que dijo en el estudio de Basil el día en que el pintor había acabado su retrato, su absurdo deseo de conservarse joven y de que fuera el retrato el que envejeciera en su lugar, que su belleza se mantuviera intacta y que fuera el rostro del retrato el que soportara el peso de sus pasiones y de sus pecados. El cuadro, entonces, contenía el secreto de su vida y contaba su historia. Le habría enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a odiar su alma? Por cada pecado cometido, una mancha lo salpicaría y destruiría poco a poco su belleza. Dorian Gray decide no volver a pecar. El cuadro sería para él el emblema de la conciencia. Resistiría a la tentación. Decide volver con Sybil y reparar el daño cometido. Se casaría con ella e intentaría amarla. Cubre el retrato con un gran biombo y se va a dormir. Por la mañana se produce una conversación confusa en la que Lord Henry le dice que siente mucho lo ocurrido y Dorian se cree que se refiere a la decepción del teatro, así que le explica que aún así se va a casar con Sybil. «Entonces no sabes nada», le dice Lord Henry. Y le cuenta que Sybil ha muerto. Y no solo eso, sino que probablemente se ha suicidado. Dorian grita de dolor. No se lo puede creer. Cuando Lord Henry se va, Dorian retira el biombo y ve que el cuadro no ha experimentado ningún cambio, por lo que se da cuenta de que ha recibido la noticia de la muerte de Sybil antes que él. Oscar Wilde sugiere que está poseído por el legado de sus ancestros, en vez de motivado solo por su propia vanidad personal.
Así pues, el retrato no solo contiene las consecuencias de los pecados de Dorian, también es la culminación de una saga ancestral. En lo físico y en lo moral, Dorian es un producto de su herencia. Sus tendencias criminales derivan del abuelo, descendiente de una larga saga de depravados, mientras que la intención de casarse con Sybil Vane, de clase baja, sugiere que está revirtiendo el tipo materno. Al subrayar el papel de la herencia en los actos de Dorian, minimiza la responsabilidad moral de sus acciones. Dorian siente que ha llegado el momento de elegir, y lo hace. Elige la eterna juventud, la pasión infinita, los sutiles y secretos placeres, las ardientes alegrías y los pecados aún más ardientes. Elige conocerlo todo. El retrato soportaría la pesada carga de su ignominia. A la mañana siguiente recibe la visita de Basil. Nada más llegar, Basil le consuela, le dice que estaba preocupado, temiendo que una tragedia hubiera llevado a otra. Le da el pésame, le pregunta por la madre, por la familia. Y Dorian le contesta que cómo podría saberlo él, que se fue a la ópera. Basil no da crédito. Le dice que es horrible que no se haya preocupado de la familia, que no sufra. Algo te ha trastornado completamente. Hablas como si no tuvieras corazón, como si no tuvieras compasión. Después le pregunta que dónde está el cuadro. Y cuando ve que está detrás de un biombo, no entiende nada. Quiere verlo. Se levanta y va hacia el cuadro. Dorian grita y le dice que si intenta hacerlo, jamás volverá a dirigirle la palabra mientras viva. Basil le cuenta entonces lo que sintió cuando le pintaba, en lo que es casi una declaración de amor, estética, claro. Dorian piensa por un momento que si le cuenta la verdad, le ayudaría a combatir la influencia de Lord Henry y las de su propio temperamento, pero ya es demasiado tarde. Basil se va y Dorian le pide a su criada la llave del aula, una habitación en lo más alto de la casa, en la que nadie entra desde hace tiempo. Decide guardar allí el retrato, para que nadie lo pueda ver, no solo las visitas, sino tampoco el servicio. Hora tras hora, semana tras semana, lo que el lienzo retrataba envejecía a ojos vista. Quizá pudiera escapar al horror del pecado, pero jamás lograría zafarse del horror de la edad. Las mejillas se le hundirían y se tornarían flácidas. Amarillas patas de gallo irían poco a poco rodeando los ojos apagados hasta transformarlos en algo espantoso. El cabello perdería su lustre, la boca entreabierta o caída resultaría ridícula o grosera como ocurre con la boca de los ancianos. Se le arrugaría el cuello, se le enfriarían las manos, por fin tapizadas de venas azules, y el cuerpo no tardaría en contraerse, cosas todas ellas que recordaba sin sombra de duda en el abuelo que tan severo había sido con él durante sus días de infancia. El cuadro debía permanecer oculto, no quedaba más remedio. Cuando sale de la habitación se da cuenta de que Lord Henry le ha enviado un libro y empieza a leerlo. Es el libro más raro que ha leído en su vida. Los pecados del mundo desfilan ante él. De pronto, cosas que hasta entonces había soñado vagamente se le antojan reales y poco a poco se le revelan cosas que hasta entonces ni siquiera ha llegado a soñar. El libro le cambia, le transforma y pasan los años y nunca logra liberarse de la influencia de ese libro. Encarga a París muchos ejemplares y los manda encuadernar en colores distintos, acorde con sus estados de ánimo. Cada vez está más enamorado de su propia belleza y más interesado en la corrupción de su alma. La curiosidad por la vida que Lord Henry ha despertado en él parece aumentar a medida que la satisface. Cuanto más sabe, más desea saber, insaciable de frenéticos apetitos. Ni siquiera aquellos que habían oído cosas espantosas sobre él y que prestaban oídos a los extraños rumores sobre su modo de vida que se propagaban de vez en cuando por los clubs de Londres, podían creer nada deshonroso de él cuando le veían. Siempre había tenido la apariencia de un hombre que se mantenía inmaculado e inmune a las tachas del mundo. Aquellos que le criticaban guardaban silencio en cuanto Dorian Gray entraba a la estancia. Había algo en la pureza de su rostro que les hacía enmudecer. Su mera presencia parecía recordarles la inocencia que habían mancillado. Se preguntaban cómo podía alguien tan encantador y tan apuesto como él haber podido escapar a la mácula de una época que era a la vez sórdida y sensual. Dorian Gray está convencido de que la única misión de la vida es la búsqueda de sensaciones nuevas. Se rumorea que va a convertirse al catolicismo. Empieza a estudiar los perfumes, los secretos de su composición. Dedica otra temporada a la música y ofrece conciertos con la actuación de enloquecidos gitanos y una música desenfrenada.
Luego se dedica al estudio de las joyas, luego al de los bordados y tapices. Con el paso de los años, no soporta la idea de pasar demasiado tiempo fuera de Inglaterra. Detesta separarse del cuadro. Sigue despertando fascinación, pero después de su 25º cumpleaños, también empieza a provocar desconfianza. Caballeros que se van de los salones cuando entra él, intentos de no admitirle en determinados clubs. Se rumorea que le han visto peleándose con marineros, extranjeros, en un antro infecto que frecuenta las compañías de ladrones y de falsificadores de moneda. Las mujeres, que le habían adorado enloquecidamente y que por él habían desafiado toda censura social y toda convención, palidecen avergonzadas cuando Dorian Gray entra al salón en el que ellas se encuentran. A Dorian Gray le han venerado un libro. Hay momentos en que la maldad se le antoja simplemente un modo de poder hacer realidad su concepción de la belleza. El 9 de noviembre, la víspera de su 38 cumpleaños, al volver a casa, se encuentra con Basil por la calle, que le dice que necesita hablar con él urgentemente y que ha estado en su casa esperándole, pero que se ha marchado harto de esperar, que se va a París a pasar una larga temporada, pero que tiene que hablar con él muy en serio. A Dorian no le apetece, no le interesa, pero accede. Pues deberían interesarte, Dorian. Todo caballero se interesa por su buena reputación. No te beneficia en modo alguno que la gente hable de ti como si fueras un ser infame o degradado. Naturalmente, tienes tu posición y tu dinero y todo eso, pero la posición y el dinero no lo son todo. Huelga decir que yo no creo que esos rumores sean ciertos. Al menos no lo creo cuando te veo. El pecado es algo que se escribe en el rostro de un hombre. No puede ocultarse. La gente habla a veces de vicios secretos. Eso no existe. Si un desgraciado tiene un vicio, se le nota en las arrugas de la boca, en la caída de los párpados e incluso en la forma de las manos. Basil le cuenta que un conocido suyo le ha dicho que Dorian era un hombre al que ninguna joven de mente pura debería tener permitido conocer y con quien ninguna mujer casta debería compartir estancia. Le pregunté, dice Basil, que qué quería decir con semejantes afirmaciones. Y me lo dijo. Me lo dijo delante de todos. Fue horrible. ¿Por qué tu amistad resulta tan fatal para los jóvenes? Y le recuerda a algunos amigos suyos que se suicidaron o acabaron mal, y le pide explicaciones. Pero Dorian lo niega todo, y contesta que viven en la patria de los hipócritas, donde basta que un hombre posea entendimiento y distinción para que cualquiera arengue contra él. En la primera versión de la novela, Dorian rechaza responder a ninguna de las acusaciones y mantiene sus pecados desdibujados, provocando así que su responsabilidad por la ruina de los jóvenes sea un asunto sobre el que conjeturen los lectores. En esta versión, sin embargo, responde a los cargos de su amigo y se absuelve de ser el causante de los actos de los demás. Estos acaban resultando fraudes monetarios y matrimonios indebidos, y no los crímenes inefables que algunos lectores y críticos sospechaban. Las modificaciones más significativas en este aspecto también tuvieron que ver con el papel del retrato en la relación entre el artista y el modelo. Lo físico se convierte en lo ideal y lo erótico en lo estético. Lo único que Basil quiere es que Dorian tenga un nombre limpio, que utilice su influencia para bien, no para mal, pero al final se pregunta si en realidad le conoce. Antes de responder a eso, debería ver tu alma. Dorian salta de repente del sillón y se ríe. La verás esta misma noche, le dice. Ven, es obra tuya. ¿Por qué no ibas a verla? Basil no entiende nada. Dorian coge una lámpara e invita a Basil a subir con él. Cuando llegan al descansillo del piso superior, Dorian deja la lámpara en el suelo, saca la llave y le pregunta a Basil, ¿sigues empeñado en saber? Basil dice que sí, y Dorian abre la puerta. Eres el único hombre en el mundo que tiene derecho a saberlo todo sobre mí. Has tenido más relevancia en mi vida de la que crees. Dorian se acerca a la cortina que cubre el cuadro y la arroja al suelo. Una exclamación de horror escapó de labios del pintor en cuanto vio a la mortecina luz el espantoso rostro que le sonreía desde el lienzo. Había en la expresión de aquel rostro algo que le llenó de asco y de odio. ¡Santo cielo! Era el rostro de Dorian Gray el que contemplaban sus ojos. El horror, fuera lo que fuese, no había logrado deformar del todo esa maravillosa belleza.
Quedaban aún rastros de oro en el cabello escaso y una sombra escarlata en la sensualidad de la boca. Los ojos, apagados, habían conservado parte del encanto de su azul, y las nobles curvas aún no habían desaparecido de las cinceladas aletas de la nariz ni del perfecto contorno del cuello. Sí, era el mismo Dorian. Pero ¿quién podía haber hecho algo semejante? Creyó reconocer su pincelada, y sin duda el marco era también obra suya. Cogió la vela y la acercó al cuadro. En el rincón inferior izquierdo figuraba su nombre, escrito con largas letras de vívido color rojo. ¿Qué significa esto?, pregunta Basil. Entonces Dorian le recuerda la plegaria que hizo hace años delante de él. Basil lo recuerda perfectamente, pero no puede creerlo. Busca explicaciones. Es el rostro de mi alma, dice Dorian. Basil le dice que tiene los ojos de un demonio. Todos nosotros llevamos dentro el cielo y el infierno, Basil, le contesta Dorian. Basil entiende entonces que todo lo que han contado es verdad. Dorian empieza a llorar y Basil le dice que rece, que si la plegaria de su orgullo fue escuchada, lo será también la del arrepentimiento. Pero Dorian dice que es demasiado tarde. Dorian Gray echó una mirada al cuadro y de pronto sintió un odio incontrolable hacia Basil Hallward, como si se lo hubiera sugerido la imagen del lienzo o como si se lo hubieran susurrado al oído esos labios sonrientes. Sintió que despertaban en él la rabia frenética de un animal acorralado y odió al hombre que estaba sentado a la mesa más de lo que había odiado a nadie en toda su vida. Miró a su alrededor con ojos salvajes. Vio brillar algo encima de la cajonera pintada que tenía delante. Fijó la mirada en el objeto. Sabía lo que era. Se trataba de un cuchillo que había subido hasta allí días antes para cortar un trozo de cuerda y había olvidado llevárselo. Se movió despacio hacia él, pasando por delante de Hallward. En cuanto estuvo detrás de él, lo cogió y se volvió. Hallward se movió en la silla, como a punto de levantarse. Dorian se abalanzó sobre él y le clavó el cuchillo en la gran vena que corre por detrás de la oreja, aplastando la cabeza del hombre contra la mesa y volviendo a cuchillarle una y otra vez. Al salir ni siquiera se vuelve a mirar al hombre asesinado. Se sienta a pensar y se le ocurre un plan. Se pone el abrigo de piel y el sombrero y sale al vestíbulo. Allí se para un momento al oír que un policía está pasando por delante de su casa y después sale, cerrando con sumo cuidado la puerta tras de sí. Entonces llama al timbre. Unos 5 minutos más tarde aparece su camarero personal, medio dormido. «Lamento mucho haberte despertado, Francis, pero he olvidado el llavín en casa». Le pregunta la hora y cuando su criado le dice que son las 2:10, le pide que al día siguiente le despierte a las 9. Antes de acostarse le pregunta si ha habido alguna visita y el camarero le dice que estuvo el señor Basil Hallward esperándole, pero que se marchó porque tenía que tomar un tren a París. Una vez que tiene su coartada perfectamente hecha, busca en una guía la dirección de un tal Alan Campbell y se va a dormir. Enseguida manda a llamar a Alan Campbell. Habían sido grandes amigos 5 años atrás, casi inseparables, pero la intimidad que les unía había terminado de forma repentina. Alan es científico y sabe mucho de química. Cuando llega, Dorian le cuenta abiertamente que ha matado a un hombre y que el cadáver está en una habitación de su casa y que necesita que él haga desaparecer el cadáver, que lo disuelva, que lo destruya. Alan dice que está loco y que por supuesto no va a implicarse en nada así. «No te delataré, no es asunto mío. Además, te arrestarán sin necesidad de que lo haga. Nadie comete un crimen sin caer en alguna estupidez. Pero no pienso tener nada que ver con esto», dice Alan. Dorian Gray toma entonces una hoja de papel y escribe algo en ella. La dobla con cuidado y se la da a Campbell. Le dice que ha escrito una carta y que si no hace lo que le pide, la enviará. Alan se cubre el rostro con las manos al tiempo que le recorre un escalofrío. Deja escapar un gemido y tirita de la cabeza a los pies. «Eres un ser infame», le dice. Cuando llegan a la habitación, Dorian le dice a Alan que él no puede entrar. Pero al abrir la puerta, se da cuenta de que el retrato sigue descubierto. En una de las manos brilla un espantoso rocío rojo que brilla, húmedo y viscoso. Entonces entra y sin mirar al cadáver de Basil, vuelve a tapar el retrato. Campbell entra en la habitación con todos sus instrumentos y no vuelve a la biblioteca hasta las 7 de la tarde. Pálido, aunque totalmente calmado. «He hecho lo que me has pedido. No quiero volver a verte». Dorian sube al ático.
Un espantoso olor a ácido nítrico impregna el aire, pero el cadáver ha desaparecido. Esa misma noche, a las 8:30, impecablemente vestido y con unas violetas de Parma en el ojal de la solapa, Dorian Gray entró al salón de Lady Narborough, precedido por unos criados que le saludaron con una reverencia. Aun a pesar de que las sienes le latían febrilmente, víctimas de sus enloquecidos nervios y de que estaba terriblemente excitado cuando se inclinó sobre la mano de la anfitriona, mostró el mismo aire tranquilo y elegante que en él era habitual. Quizá es que no nos mostramos nunca tan naturales como cuando nos vemos obligados a fingir. Sin duda, nadie que hubiese visto esa noche a Dorian Gray habría creído que había sufrido una tragedia tan horrible como cualquier otra de nuestro tiempo. Era impensable que esos dedos finamente modelados hubieran empuñado un cuchillo para cometer un pecado, o que esos sonrientes labios hubieran blasfemado contra Dios y contra su merced. Ni siquiera a él dejaba de sorprenderle su apariencia calmada, y durante un instante sintió en toda su intensidad el terrible placer de una doble vida. Wilde escribe en forma de lamento sobre las preocupaciones más intensas de su época. El final de siglo fue un tiempo de tristeza y esterilidad, y los talentos más lúcidos entendieron que un mundo y sus valores estaban llegando a su fin. Tendríamos que leer el libro como si fuera un epitafio a la civilización victoriana. Pero además Wilde convierte la novela en una de las mejores narraciones sobre la doble vida de un caballero inglés y una de las mejores crónicas sobre las divisiones internas de Londres, con una prosa maravillosa. Cuando vuelve a su casa, destruye las últimas pruebas que han quedado de Basil, su bolsa de viaje y su abrigo, quemándolo en la chimenea. Luego decide tomar un coche e ir muy lejos, a barrios bajos a los que tarda 1 hora en llegar, para buscar un local donde consumir opio. Va de un tugurio a otro, buscando lo que quiere, y de repente una mujer horrible le grita: «¡Ahí va el que ha pactado con el diablo!». «Maldita seas», responde Dorian, «no me llames así». Y la mujer contesta: «Príncipe Azul, así es como te gusta que te llamen, ¿verdad?». En ese momento da un respingo un marinero que dormía cerca de allí. Se levanta de un salto, mira furioso a su alrededor y sale corriendo como si persiguiera a alguien. Insensible, concentrado en el mal, con la mente manchada y el alma ávida de rebelión, Dorian Gray caminaba apretando cada vez más el paso, pero cuando se adentró en un oscuro pasaje que a menudo había utilizado como atajo para llegar al antro de mala fama al que se dirigía, de pronto sintió que alguien le agarraba por detrás y antes de que pudiera hacer nada por defenderse, le arrojaba contra la pared y una mano brutal le apretaba el cuello. Luchó desesperadamente por salvar la vida y con un terrible esfuerzo apartó los dedos que apretaban más y más. En un segundo oyó el clic de un revólver y vio el reflejo del lustroso cañón apuntándole a la cabeza y delante de él la forma oscura de un hombre bajo y fornido. Dorian le dice que qué quiere y el hombre le contesta: «Destrozó usted la vida de Sybil Vane y Sybil Vane era mi hermana». Le dice que juró que le mataría para vengar a su hermana si llegaba a encontrarle, pero que solo sabía el apodo por el que le llamaba: Príncipe Azul. Dorian Gray lo niega, dice que nunca la ha conocido, no sabe qué hacer ni qué decir. El hombre le pide que se ponga de rodillas y le dice que le da 1 minuto para ponerse en orden con Dios. Dorian deja caer los brazos sobre sus costados, paralizado de terror, y de pronto se le ocurre una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? ¡Vamos, dígamelo! 18 años, dice el hombre. «Colóqueme bajo la farola, mire mi rostro». James, el hermano de Sybil, vacila un momento, pero luego lo agarra y lo arrastra fuera del pasadizo donde le puede ver a la luz. Entonces se da cuenta del espantoso error que parece haber cometido, porque el rostro del hombre al que deseaba dar muerte tiene todo el resplandor de la adolescencia, toda la inmaculada pureza de la juventud. Parece un muchacho de poco más de 20 años. James suelta a Dorian y retrocede. Dorian gira sobre sus talones y sin decir nada se aleja despacio, calle abajo. James siente la mano de la mujer en su hombro y se vuelve asustado. La mujer le pregunta por qué no le ha matado y James contesta que no es el hombre que está buscando, porque él busca un hombre de unos 40 años. La mujer se ríe y le dice que hace casi 20 años que ese hombre hizo de ella lo que es ahora. «Mientes», grita James. La mujer le dice que en absoluto. Ese tipo, le dice, es el peor elemento de cuantos vienen por aquí. Dicen que algo le ha vendido al diablo para que conserve su apostura.
Hace ya casi 18 años que le conocí y prácticamente no ha cambiado desde entonces. James corre hasta la esquina, pero Dorian Gray ha desaparecido. Una semana más tarde, Dorian Gray estaba sentado en el invernadero de Selby Royal, hablando con la hermosa duquesa de Monmouth, que en compañía de su marido, un anciano sesentón de aspecto cansado, se encontraba entre sus invitados. Era la hora del té, y la suave luz de la enorme lámpara cubierta de encaje que estaba sobre la mesa iluminaba la delicada porcelana y la plata repujada del servicio que presidía la duquesa. Las manos de la dama se movían delicadamente entre las tazas y sus labios, rojos y carnosos, sonreían por algo que Dorian Gray le había susurrado. Lord Henry les observaba reclinado en sillón de mimbre forrado en seda. Sentada en un diván de color melocotón, Lady Narborough fingía escuchar la descripción que el duque hacía en ese momento del último escarabajo brasileño que había añadido a su colección. 3 jóvenes con ostentosos esmóquines repartían pastas de té entre algunas de las mujeres presentes. El grupo de invitados constaba de 12 personas y se esperaba la llegada de más a lo largo del día siguiente. La conversación a ratos es liviana y a ratos es profunda. Como siempre, hablan sobre la belleza, sobre el paso del tiempo, sobre la felicidad. La duquesa dice que Lord Henry valora demasiado la belleza y este admite que cree que más vale ser apuesto que bueno, y que no hay nadie más dispuesto que él a admitir que más vale ser bueno que feo. Dorian Gray, sin embargo, dice que jamás ha buscado la felicidad, que solo ha buscado el placer. ¿Y lo ha encontrado, señor Gray?, pregunta la duquesa. A menudo. Demasiado a menudo, contesta él. Dorian se levanta, tal vez aburrido, y se dirige hacia el invernadero. De pronto, desde allí, se oye un gemido ahogado, seguido por el golpe sordo de un objeto pesado al caer. Todos se levantan a la vez, menos la duquesa, que se queda inmóvil, horrorizada. Lord Henry encuentra a Dorian Gray estirado boca abajo sobre las baldosas del suelo y sin dar señales de vida. Le llevan de inmediato al salón azul y lo tumban en uno de los sofás. Poco después, Dorian vuelve en sí y mira a su alrededor con expresión aturdida. Cuando se sienta a la mesa, su actitud delata una alegría despreocupada y casi frenética, aunque de vez en cuando siente un escalofrío de terror al recordar que, pegado a la ventana del invernadero, como un blanco pañuelo, ha visto el rostro de James Vane observándole. Dorian no sale de casa al día siguiente, presa del miedo espantoso a morir y al mismo tiempo indiferente a la vida. Le aterra saberse perseguido, espiado y acechado. ¿Qué suerte de vida había de esperarle, si noche y día las sombras de su crimen venían a acosarle desde silenciosos rincones, burlándose de él desde los escondrijos, murmurándole cosas al oído al sentarse a la mesa o despertándole con gélidos dedos durante el sueño? A medida que la idea iba tomando forma en su cabeza, Dorian palideció de puro terror y de pronto tuvo la sensación de que el aire se había enfriado a su alrededor. ¿En qué momento de locura había matado a su amigo? ¡Qué espanto el mero recuerdo de la escena! Volvió a verla de nuevo. Revivió cada uno de los espantosos detalles de lo ocurrido, presa de un horror añadido. De la negra caverna del tiempo, terrible y cubierta de escarlata, surgió la imagen de su pecado. A las 6, cuando Lord Henry llegó a buscarle, le encontró llorando, como si se le fuera a romper el corazón. Su propia naturaleza se ha revuelto contra el exceso de angustia. Al tercer día sale, charla con la duquesa mientras pasea y se encuentra con el hermano de la duquesa, Geoffrey, que viene de caza. De pronto, desde un pequeño montículo, con las orejas tiesas, asoma una liebre. Sir Geoffrey se prepara para disparar cuando Dorian de pronto le pide que no dispare. Sir Geoffrey no le hace caso y cuando dispara se oyen 2 gritos, el de la liebre herida y el de un hombre. Ha matado a un hombre. Dorian se retira con Lord Henry mientras piensa que es un mal presagio. El destino no se molesta en enviarnos heraldos. Es demasiado sabio o demasiado cruel para ello, dice Lord Henry. Además, ¿qué diantre podría ocurrirte a ti, Dorian? Tienes todo lo que un hombre puede desear. No hay nadie que no daría cuanto tiene por ocupar tu lugar. Dorian, en cambio, es profundamente infeliz en ese momento. Cuánto lamento no poder amar, dice Dorian. Tengo la impresión de haber perdido la pasión y de que me he olvidado también el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Mi propia personalidad se ha convertido para mí en una carga. Quiero escapar, huir, olvidar. Se va a su habitación a descansar cuando viene uno de sus sirvientes a hablar del hombre que ha muerto. ¿Está casado el pobre hombre?
¿Tenía alguien a su cargo?, pregunta Dorian. Pero su criado le dice que no saben quién es, que parece que es un marino. De repente, Dorian tiene una corazonada. Se levanta, corre hasta el granero donde está el cadáver y cuando lo ve, Dorian da un grito de alegría. El hombre que ha muerto en el matorral es James Vane. Dorian recupera la calma. Unas semanas después, está en su casa con Lord Henry. Ha decidido cambiar. Lord Henry no se lo cree. A ti puedo contártelo, Harry. No es algo que pueda compartir con nadie más. Salvé a una persona. Sé que suena vanidoso, pero sé también que tú me entiendes. Era una joven hermosa y maravillosamente parecida a Sybil Vane. Creo que fue eso lo primero que me atrajo de ella. ¿Te acuerdas de Sybil, verdad? ¿Cuánto tiempo parece haber pasado desde entonces? Bien, ni que decir tiene que Hetty no era de nuestra clase. No era más que una muchacha de pueblo. Pero la amé de verdad, estoy seguro de ello. Durante todo este maravilloso mes de mayo que hemos tenido, corrí a verla 2 o 3 veces por semana. Ayer nos encontramos en un pequeño huerto de manzanos. Las flores de los manzanos caían sobre sus cabellos y ella se reía. Habíamos decidido escapar juntos por la mañana, al despuntar el alba. De pronto decidí abandonarla, tan pura e inmaculada como la había conocido. Lord Henry lo relativiza todo, lo pone en duda, hace bromas de todo, pero Dorian está en crisis de verdad. No intentes convencerme de que la primera buena acción que hago desde hace años, la primera pequeña muestra de autosacrificio que he conocido hasta la fecha, no es más que una suerte de pecado. Quiero ser mejor, voy a serlo. De hecho, intenta cambiar de tema. Le dice que le cuente cómo van las cosas por la ciudad, que hace mucho que no va al club. Y es aún peor porque lo que le cuenta Lord Henry es que en la ciudad, después de comentarse el suicidio de Alan Campbell, no se habla otra cosa que de la desaparición de Basil. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar en la posibilidad de que Basil haya sido asesinado?, le pregunta Dorian. Y Lord Henry dice que no, que seguramente le atracaron y que está al fondo del Sena, o que aparecerá de pronto volviendo de un largo viaje. Entonces Dorian le dice: ¿y qué dirías tú si te confesara que asesiné a Basil? Diría, mi querido amigo, que intentas representar un personaje que no encaja contigo. Todo crimen es vulgar, del mismo modo que toda vulgaridad es un crimen. No va contigo cometer un asesinato, Dorian. Lamento herir tu vanidad al hablarte así, pero te aseguro que es cierto. El crimen es propiedad exclusiva de las clases inferiores, y no las culpo por ello. Imagino que el crimen es para ellos lo que el arte para nosotros, simplemente un método con el que procurarse sensaciones extraordinarias. En Dorian Gray, la clase alta y la clase baja confluyen muy a menudo. Dorian pasa con facilidad de apreciar las elegantes formas del arte, a disfrutar de las peleas, los tugurios y la violencia de una vida de desorden, lo que sugiere que ambas esferas guardan cierta relación. Lord Henry lo explicita cuando le dice a Dorian que el crimen es propiedad exclusiva de las clases inferiores. El criminal y el esteta, combinados en el personaje de Dorian, se ponen al mismo nivel en el texto de Wilde. Sin embargo, esta novela va más allá, al desdibujar las diferencias entre las clases altas y bajas, lo respetable y lo marginal. Dorian representa la combinación extrema entre cultura y corrupción, y es el modelo de una época. Lord Henry se aburre del tema del asesinato, y le pregunta entonces por el retrato que le hizo Basil. Creo que no he vuelto a verlo desde que lo terminó. Dorian le dijo hace años que lo había enviado a su casa de campo y que se perdió por el camino. Lord Henry dice que le da pena, que era una obra maestra, y Dorian contesta que nunca le gustó y que lamenta haber posado para el retrato, que le resulta hasta odioso recordarlo. Y entonces recuerda unos versos de Hamlet: como el retrato de un pesar, un rostro sin corazón. Lord Henry se ríe y contesta con otra cita mientras Dorian empieza a tocar el piano. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde con ello? ¿Cómo era la cita? Ah, sí, si pierde con ello el alma. Dorian deja de tocar sobresaltado. Enseguida le pregunta por qué le pregunta eso. Lord Henry se sorprende. Le cuenta que vio a un predicador en el parque, rodeado de pobres, lanzar esa pregunta al aire, y que estuvo a punto de decirle que, a diferencia del hombre, el arte tenía alma. Dorian contesta: el alma es una terrible realidad. Puede comprarse y venderse, y puede también malvenderse. Puede envenenarse o perfeccionarse. Todos tenemos alma. Lo sé. ¡Qué serio te has puesto! No lo estés. ¿Qué tenemos tú o yo que ver con las supersticiones de nuestro tiempo?
No, hemos renunciado a nuestra fe en el alma. Toca algo para mí, un nocturno, Dorian. Y mientras tocas, cuéntame en voz baja lo que has hecho para conservar la juventud. Debes de tener algún secreto. Tan solo te llevo 10 años y estoy arrugado, ajado y amarillento. Tú estás fantástico, Dorian. Jamás habías tenido un aspecto tan encantador como esta noche. Me recuerdas al día en que te conocí, muy descarado y muy tímido y absolutamente extraordinario. Ni que decir tiene que has cambiado, aunque no físicamente. Me gustaría que compartieras conmigo tu secreto. Haría lo que fuera por poder recuperar la juventud, todo salvo hacer ejercicio, levantarme temprano o ser respetable. Ah, la juventud. No hay nada comparable. La tragedia de la vejez no es ser viejo, sino ser joven. El mundo te ha adorado y siempre lo hará, le dice. Tú eres el modelo de lo que la época busca y de lo que teme haber encontrado. La vida ha sido tu arte. Dorian dice que no tiene intención de seguir llevando la misma vida. Lord Henry se ríe de nuevo y Dorian le dice que si supiera todo de él, si le conociera de verdad, le daría la espalda. Pero Lord Henry lo único que quiere es precisamente que la vida siga igual. Ir al club para presentar a Dorian a un chico que está deseando conocerle. Dorian se niega y le pide a Lord Henry que no vuelva a dejar a nadie el libro con el que él se envenenó. Los libros que el mundo califica de inmorales son aquellos que muestran al mundo su vergüenza. Eso es todo, le contesta Lord Henry. Una noche, Dorian vuelve a su casa, sin abrigo ni bufanda, cuando se cruza con 2 jóvenes que le reconocen. Dorian se acuerda de cuando le encantaba que le miraran y hablaran de él, pero eran otros tiempos. Al llegar a casa se derrumba en el sofá de la biblioteca y empieza a darle vueltas a algunas de las cosas que Lord Henry le había dicho. Se pregunta de nuevo si es posible cambiar o no. ¿Es todo irreparable? ¿No queda esperanza para él? ¿En qué monstruoso momento de orgullo y de pasión había rezado para que el retrato soportara la carga de sus días y él conservara el inmaculado esplendor de la eterna juventud? A eso se debía todo su fracaso. Mejor hubiera sido que cada uno de sus pecados hubiera ido acompañado del castigo seguro e inmediato que sin duda merecía. El castigo purificaba. La oración del hombre al Dios más justo no tendría que haber sido «perdona nuestros pecados», sino «castíganos por nuestras iniquidades». Tiene la sensación de que es su belleza la que le ha buscado la ruina. Su belleza y la juventud por las cuales rezó. Pero tiene que pensar en su futuro. James Vane está enterrado en una tumba sin nombre. Alan Campbell se ha pegado un tiro una noche en su laboratorio sin revelar el secreto que se había visto obligado a compartir. El revuelo provocado por la desaparición de Basil no tardará en acallarse, piensa. Dorian está perfectamente a salvo. En realidad, no es la muerte de Basil lo que más pesa en su conciencia. Es la muerte en vida de su alma lo que le preocupa. El retrato es el causante de todo. Lo que quiere Dorian es una nueva vida. Entonces toma una decisión, toma una lámpara y sube sigilosamente. Abre la puerta mientras se le dibuja una sonrisa de júbilo en el rostro. Aquella cosa repugnante que había ocultado hasta entonces dejaría de aterrorizarle. Entró sin hacer ruido, cerrando tras de sí la puerta, como tenía por costumbre, y retiró la cortina púrpura que cubría el retrato. Dejó escapar un grito de dolor y de indignación. No logró apreciar en la imagen ningún cambio, salvo la expresión taimada que teñía sus ojos y la arruga propia del hipócrita en la boca. La imagen seguía siendo repugnante, más incluso que antes, si es que tal cosa era posible. Y el rocío escarlata que le cubría la mano era más vivo, como una mancha de sangre recién derramada. Dorian se echó a temblar. Delante del retrato se pregunta si todo lo que ha hecho ha sido solo por vanidad o por el deseo de experimentar una nueva sensación. Duda incluso si confesar el crimen de Basil, pero nadie le creería. Pensarían que estaba loco. En realidad piensa, solo existe una prueba contra él: el retrato. Esa es la prueba. Tiene que destruirlo. Ni siquiera sabe por qué lo ha conservado tanto tiempo. En su día le ha proporcionado placer ver cómo cambia y envejece, pero ese placer ha desaparecido. Ha sido para él como la conciencia misma. Sí, ha sido su conciencia. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que había apuñalado a Basil Hallward. Lo había limpiado varias veces hasta que no había quedado en él ni una sola mancha.
estaba lustroso y brillaba. Del mismo modo que había dado muerte al pintor, mataría su obra y todo lo que significaba. Mataría el pasado y eso le daría la libertad. Acabaría con esa monstruosa vida del alma y sin sus odiosas advertencias estaría por fin en paz. Tomó el cuchillo y lo clavó en el cuadro. Se oyó un grito y un crujido. La agonía contenida en aquel grito fue tan horrible que los criados se despertaron asustados y salieron sigilosamente de sus habitaciones. Dos señores que pasaban en ese momento por la plaza se detuvieron a mirar la magnífica mansión. Acude la policía. Llaman al timbre, pero nadie abre. Toda la casa está a oscuras, con excepción de una luz que brilla en una de las ventanas de la planta superior. ¿De quién es la casa, agente?, pregunta el mayor de los hombres. Del señor Dorian Gray, señor, responde el policía. Cuando se alejan, los dos hombres se miran y sonríen con sorna. Dentro, en las dependencias del servicio, los criados cuchichean a medio vestir. El ama de llaves llora y se retuerce las manos. El mayordomo está blanco como un muerto. Alrededor de un cuarto de hora más tarde, el cochero y uno de los lacayos subieron sigilosamente. Llamaron a la puerta, pero nadie contestó. Luego gritaron. Todo seguía en silencio. Por fin, después de intentar en vano forzar la puerta, subieron al tejado y saltaron desde allí al balcón. Las ventanas cedieron fácilmente. Las cerraduras eran viejas. Al entrar, encontraron, colgado de la pared, un magnífico retrato del señor de la casa, tal como le habían visto por última vez, con todo el esplendor de su juventud y de su exquisita belleza. Estirado en el suelo, había un hombre muerto, vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón. Estaba arrugado, reseco y tenía un aspecto repugnante. No le reconocieron hasta que examinaron sus sortijas. Y así les hemos contado el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, con la voz de Eugenio Barona y con la participación de Olga Hernán Gómez. Hemos utilizado el libro de Penguin Clásicos con la traducción de Alejandro Palomas, la edición de Robert Migal y una introducción de Peter Ackroyd. Gracias a Pablo Arévalo, que ha estado a los mandos. Gracias a Mariano Revilla, que le ha dado forma. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.